Mm, Ahora sí. allá. Ahora sí sale Bueno, el bueno, anuncio bueno. recording in progress. Listo, listo, listo. Qué maravilla. Bueno, entonces, pero retomemos entonces el párrafo 11, que volvámoslo a hacer. Ok. Decíamos que el párrafo 11, habíamos quedado la vez pasada en el párrafo 11. Y decía, ¿qué dispone la voluntad de Dios? Dispone que su Hijo lo tenga todo. Y Él garantizó esto cuando lo creó para que fuese todo. O sea, somos hijos de Dios, lo tenemos todo y somos todo. Eso es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres, ¿cierto? No podemos perder nada porque lo tenemos todo, ¿cierto? Solamente el concepto de pérdida se da en este mundo, en el mundo del ego, en el mundo de la separación, ¿sí? Dice, este es el milagro mediante el cual la creación se convirtió en tu función, la cual compartes con Dios. O sea, Dios nos dio todo y lo somos todo como hijos de Dios, lo tenemos todo, ¿sí? Entonces, esa fue dijéramos, el regalo, el don inmenso que nos dio Dios, que nos dio, nos hizo co-creadores con Él, ¿cierto? Ese fue el principal regalo que nos ha dado Dios, ¿sí? Nuestra condición de hijo de Dios, de ser el Cristo que somos. Decíamos que esto no se entiende estando separado de Él y por ende no tiene sentido en este mundo. O sea, hablar de la unidad en Dios, pues no lo podemos entender porque aquí en este mundo actuamos desde la lógica de la percepción, o sea, desde la lógica de la separación. Hay un sujeto y un objeto. Y hay unas polaridades, hay grande, pequeño, alto, y necesariamente tenemos que comparar, etcétera. Pero en la unidad en Dios no existe eso, está la unidad completa, ¿sí? Lo que hacemos es, como dice Jesús, avanzar en el proceso de perdón y de la expiación para nosotros mismos y de la aceptación de la expiación para nosotros mismos, para que lleguemos, como decir, al último paso y Dios nos entrará al cielo, a la unidad, ¿cierto? Estaremos en el corazón de Dios, ¿sí? Bueno, muy bien. Dice, entonces, aquí el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco, pues está dispuesto a sacrificar la identidad que comparte con todo a cambio de su propio miserable tesoro. O sea, ¿qué es lo que tenemos en este mundo? Tenemos nuestro deseo de ser especiales, nuestro pequeño mundo, ¿sí? Que fabricamos con el ego. Así tengamos que imponernos sobre nuestros hermanos, no importa, ¿sí? Queremos es sentirnos especiales y diferentes de nuestros hermanos. Y ese pequeño mundo que fabricamos lo, lo lo superponemos a lo que es el cielo, lo que sería la unidad en Dios, ¿no? O sea que realmente no pedimos nada, sacrificamos el cielo por lo que nos puede dar el ego, ¿no? Dice, entonces, aquí el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco, pues está dispuesto a sacrificar la identidad que comparte con todo a cambio de su miserable tesoro, ¿sí? O sea, nos hemos equivocado con respecto a lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Hemos dicho que la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices, la voluntad de Dios es que estemos a salvo, la voluntad de Dios es que estemos en paz, la voluntad es que vivamos en una perfecta dicha, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Él para nosotros siempre quiere lo mejor, Él no quiere que suframos, por eso hablar de sacrificio, eso no tiene que ver nada con Dios. Hablar de sufrimiento, hablar del valle de lágrimas, eso no tiene que ver nada con Dios. ¿Sí? Dios es dicha, Dios es amor. ¿Sí? Dice, mas no puede hacer esto sin experimentar una... Ah, bueno, entonces aquí el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco, pues está dispuesto a sacrificar la identidad que comparte con todo a cambio de su propio miserable tesoro. Mas no puede hacer esto sin experimentar una sensación de desolación, de pérdida y de soledad. Este es el tesoro tras que ha sido en pos. Y no puede sino tener miedo de él. ¿Es acaso el miedo de un tesoro? ¿Puede ser la incertidumbre tu deseo?
¿O es simplemente que te has equivocado con respecto a lo que es tu voluntad y a lo que realmente eres? O sea, y Jesús nos cuestiona, ¿cierto? O sea, de qué es lo que nos produce miedo. ¿Cuál es el miedo que nos produce dejar este mundo o, dijéramos, cambiar todos los supuestos tesoros del ego por el mundo de Dios, ¿cierto? ¿Qué es realmente esa grandeza que encontramos acá? Ese es el cuestionamiento de Jesús, ¿cierto? Entonces, nos hemos equivocado, ¿cierto? Nos hemos equivocado porque hemos visto este mundo, hemos renunciado a nuestra condición de hijos de Dios, ¿ok? Hemos renunciado a nuestra condición de hijos de Dios y entonces necesitamos corrección, ¿cierto? Necesitamos corregir la mente. ¿Cómo lo corregimos? Pues pedimos ayuda. Es lo primero, pedimos ayuda. Está el Espíritu Santo, está Jesús, ¿sí? Y está el proceso de la expiación. Si ustedes van a la página 99, que es muy, muy, muy bella. En la página 99, en la página 99 está la, 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 la oración de la expiación, ¿cierto? ¿Sí? O sea, hemos cometido errores, es lo que nos está diciendo Jesús aquí. Hemos cambiado nuestra condición de hijos de Dios por, dijéramos, por este mundo de conflicto y de miedo, y de culpa y de sufrimiento del ego, ¿cierto? Hemos creído que esto que hemos fabricado es lo máximo, es el tesoro máximo. Entonces Jesús nos plantea que hagamos un proceso de expiación, o sea, que le entreguemos al Espíritu Santo nuestros errores para que Él los corrija. Entonces, miremos el párrafo 6, ¿sí? El párrafo 6 de la página 99 dice, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que nos equivocamos, ¿sí? Nos equivocamos al elegir a ley, ¿sí? Nadie nos ha hecho nada, nadie nos dijo que lo hiciéramos, no, lo hicimos, quisimos hacerlo. Entonces, reconocemos eso. Ese es el primer paso en el proceso de deshacer el error. Dice, sé muy firme contigo. Mire lo que dice aquí, sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Ahí tenemos el ayudante y tenemos el Espíritu Santo que está en nuestra mente. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Entonces, vamos al momento en que se cometió el error y lo entregamos a la expiación. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Y miren la oración. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Eso está claro. O sea, cualquier situación que nos pase a lo largo del día y si perdemos la paz fue porque hicimos una decisión, nos equivocamos en la decisión, atacamos a un hermano, ¿sí? Tuvimos resentimiento, nos atacamos a nosotros mismos, atacamos a Dios. Un error cometimos un error. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. O sea, recuerden que la paz siempre es, como decir, el termómetro. Siempre me está indicando cómo estoy, la paz, ¿sí? La paz me está diciendo si necesito perdonar o no. Dice, yo mismo tomé esa decisión. Miren lo importante. Yo mismo tomé la decisión de no estar en paz.
Yo mismo tomé esa decisión. Por lo tanto, puedo tomar otra. O sea, muy bien, me equivoqué, tomé una decisión que no era la apropiada y entonces ahora puedo tomar otra decisión. Y aquí viene lo importante. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. Deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Aquí entonces plantea Jesús una cosa muy importante. Tenemos que dejar de lado la culpabilidad. Y la culpabilidad, no me siento culpable porque el Espíritu Santo, si lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. El Espíritu Santo va a hacer ese trabajo en nuestra mente. Y yo elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí, que el Espíritu Santo sea el que decida, ¿sí? Pero acuérdense, siempre necesito quien me ayude, ¿sí? Porque lo que hemos estudiado, del mundo de la percepción nadie sale sin ayuda, del mundo de los sentidos nadie sale sin ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sentidos nos muestran una realidad, una aparente realidad, ¿sí? Sentimos nuestro cuerpo, sentimos dolor de cabeza, sentimos miedo, todo eso lo sentimos, pero necesitamos alguien que nos haga ver las cosas de otra manera. Y ese es el Espíritu Santo, alguien que nos lleve a nuestro interior y nos diga, no eres culpable, eres inocente, simplemente cometiste un error, pero entrégame lo que yo hago ese trabajo de corregir, de entregarle a Dios tus errores para que, para que sanes tu mente. Es bien, bien bonito esta oración, ¿no? La oración de la expiación, o sea que debíamos acostumbrarnos a hacerla cuando nos sintamos que no estamos en paz, ¿cierto? O sea, reconocemos que cometimos un error y pedimos ayuda y le entregamos al Espíritu Santo nuestros errores para que Él los corrija. Ese es el proceso de la expiación, ¿cierto? Acuérdense que la expiación y el perdón es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Pero la expiación es el reconocimiento de que nos equivocamos y se lo entregamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a corregirlo, ¿sí? Para que Él anule los efectos de nuestra decisión equivocada. No sé si tienen algo que decir de este párrafo o de esta oración tan hermosa. Eh, Está clarito. ah, Está clarito, dijo. está clarito. Ah, ok, ok. Ahí el asunto es esa parte que sí es de de mi resorte, podría decir, de permitir, cuando, cuando permito la seguridad de no sentirme culpable. Esa, esa parte, ¿verdad? Que tiene, que depende de que así no se anule la consecuencia de esa decisión. Eso es como muy preciso, ¿verdad? Muy preciso. Sí, 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 muy preciso. Pero es fundamental el pedir ayuda. No podemos Sí, solos. Este camino es imposible hacerlo solo. Eso sí, es claro. Por nuestra cuenta no lo vamos a lograr. Porque el ego tiene, bueno, tiene miles de estrategias para dominarlos. Y dijéramos que la principal para mí es la culpa, ¿sí? Nos controla con la culpa, ¿sí? Entonces, si nos sentimos culpables, pues siempre vamos a estar como en deuda, siempre vamos a estar con miedo, siempre vamos a pensar que no valemos,
¿cierto? Continuamente estamos en ese proceso de desconocerlo, ¿no? Sí. Pero Yo siento eso, como sí, yo siento como que ese permiso en el proceso de expiación, ese permiso forma parte de de tomar esa conciencia y liberar mi mente errada, liberarla de es parte de darme cuenta, ¿verdad? Es como darme cuenta para poder liberar toda esa falsa creencia y poder entregarlo al Espíritu Santo. Es como parte del proceso del perdón, ¿verdad? Del milagro. del perdón. Sí, sí, claro, son los 3 pasos del perdón. Primero, reconozco que estoy equivocado, reconozco que tengo un problema. Luego lo entrego, ¿cierto? Te entrego este problema, te entrego esta decisión equivocada que tomé, ¿sí? Y luego la tercera parte ya no nos corresponde, que es ya la corrección y la sanación de nuestra mente, y esa la hará el Espíritu Santo. Pero primero tenemos que reconocer que estamos equivocados. Es Así es. fundamental. Reconozco y Reconocemos, entrego. Y entrego. Y reconozco y entrego. en ese reconozco es liberarme de esa culpa, ¿verdad? Claro, claro. Ahí me libero de la culpa, Y indudablemente. cuando no tenemos culpa y priorizamos nuestro propósito que es ser feliz, Claro. Ujú. más simple, más simple. Por ejemplo, ahora mi hijita me está mandando, la más chiquita que está en La Plata estudiando. Le envié dinero para que se compre ropita porque tenemos fiestita, ¿no? Los 60 años de padre. Y le dije, porque soy muy haragana, y yo estoy consciente que soy muy haragana, que me consiguiera algunos aritos, una cosita, y me está pasando fotos contenta. Y miren lo que es. Y le digo, los vi grandotes, o sea, los vi pesados. Y le digo, ¿esos se apretan? Ay, mamá, me dice, esos ya ni vienen. Tentéme la teta, porque yo me imaginaba con la oreja así larga, pesada, y ya me estaba riendo de la situación. Eh, y no, esto de que se te hace más fácil esto de no sentir culpa, porque vas entregando ya automáticamente, como antes era el ego automáticamente que respondía, ya es el perdón el que te contesta porque es el Espíritu Santo que te guía. Eh, entonces el Exacto. propósito se ve en el día a día, en el instante instante. Eh, Cuando se cayó Jorge Luis, yo le decía a Sandra, pobre, lo apabullé. Cuando él preguntó cómo me había ido, porque fue ¡plum! Se cayó Jorge Luis. Como una actitud que uno cree que su personaje es, y sí, en cierta manera uno sabe cómo es en el personaje. Y puede seguir siéndolo, puede tener la decisión de cambiarlo. Eso también, pero cuando ya está la culpa en el personaje, ahí hay otra cosa, hay un error. Porque ese error hay una consecuencia que te da un sufrimiento o sentir que hay un sacrificio, un castigo, lo que sea, ¿no? Una escasez. Eh, pero si lo tomás como natural, que tu propósito acá, no te falta nada, como decía Jorge Luis, porque somos el hijo del creador y somos co-creadores, no nos falta nada. El hecho de respirar, ya tenemos la vida. ¿Cuántas veces uno me, me- me incluyo, ¿no? Nos perturbamos. Yo estaba en un momento pensando, ahora cobraré, no cobraré, porque ahora soy jubilada, antes era activa, y esto y toda esa. Y yo dije, bah, Patri, ¿qué te preocupas si siempre alguien te ayuda? Y es así. Ahora cuando las chicas dijeron de ir al viaje, que yo dije, ay, pero, y después salió todo bárbaro, salvo que tuve un poco de frío. ¿Quiénes son las chicas? Las amiguis. No, las chicas somos un grupo de 4 más 2 hijas, pero fui con dos,
sin las Por hijas eso, y tus la otra, amigas. sí, mi tus amiga, ah, son las, te puedo decir, las que siempre hacemos aventuras. Em, y que te digo más, somos tan diferentes, por eso somos buenos reflejos. Somos totalmente diferentes. Es más, a veces por ahí yo soy la académica, ellas son las del hacer, las prácticas, las que hacen. Esta vez fueron a tapizar, otras veces han ido a pintar, otras veces a la casa, ¿no? Yo ya saben que yo, en eso, ni agarrar la abrochadora, esas cosas, ni los nombres. Este, y cada uno sabe cómo. Y lo vas afianzando con la práctica y la experiencia. No hay otra forma. No hay otra forma. Y no olvidarnos del propósito. Y que somos la voluntad de Dios. Volver a nuestra identidad. ¿Qué es lo que nos hace separarnos? Cuando nos olvidamos ya estamos en lío. Estamos en un lío tras otro y nos hacemos un problema tras otro. Y uno entiende, porque los medios de comunicación y todo eso te lleva a ver cosas que vos decís, es terrible, y ya estamos en juicio, porque nos condiciona el afuera, nos condiciona el afuera. Eh, es un trabajito arduo, pero es siempre conocernos a nosotros mismos. No hay otra, no Vale. hay otra. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, cierto. Muy bonito eso que dices, Patricia, ¿no? Sí. Ahí hoy les compartí un texto sobre, un texto muy importante que se llama Reglas para tomar decisiones. Ah, Es sí. bellísimo, ¿sí? Y ahí ella dice unas cosas, dice que siempre estamos en unidad, en unión. Nunca podemos tomar decisiones solos, nunca. O estamos con el ego o estamos con el Espíritu Santo, pero siempre estamos en unión. Es imposible actuar desunidos, dice ahí. Entonces, por eso, sí, bueno, ¿con quién voy? ¿Con el Espíritu Santo o con el ego? Pero siempre voy con uno o con el otro. ¿Sí? O sea, nunca estamos solos. Es imposible tomar una decisión solo, porque siempre estás con el uno o con el otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿con cuál nos vamos a decidir para ver las cosas? ¿Qué mundo queremos ver? Y de acuerdo al compañero que elijamos, vamos a ver el mundo de una manera o de otra, ¿no? Es bien, bien bonito esa parte, ¿no? O sea, nunca estamos solos. Fíjense qué importante es. Entonces, tenemos un compañero, un maestro, pero bueno, ¿cuál es el maestro que elegimos? Esa es la cosa, ¿no? ¿Sí? Elegimos uno que nos ha hecho sufrir toda la vida, ¿no? O elegimos el otro que nos va a dar amor, paz, bondad. Está en nuestras manos hacerlo, ¿no? Qué maravilla. Bueno, ¿tienen algo que más que opinar de este párrafo? Algo que les hayas llamado la atención, que ya... Pues yo quería compartirles que eh, cuando lo estabas leyendo, Jorge Luis, venía a mi mente cómo es de importante deshacer la creencia en el pecado, ¿sí? Porque es que si nosotros seguimos creyendo de manera inconsciente en el pecado, pues vamos siempre a tener resistencia en el proceso de la expiación, ¿sí? Porque como el pecado es la morada de las ilusiones, como dice el curso, es la creencia de que el ataque es real y merezco castigo, entonces el ego me tiene ahí enredada y no me deja que yo vaya y pida ayuda, que piense, ah, cometí un error, pero pues se puede corregir, sino que, digamos, para mí, en todo ese proceso de la expiación y todo, me doy cuenta con el tiempo que al comienzo uno entrega unas cosas, pero otras ni siquiera las quiere ver, pero es porque la culpa es tan grande, creo que merezco castigo, que eso está ahí, ni siquiera lo quiero ver para entregarlo. Entonces quería compartirles eso, que para mí ha sido muy liberador Muy saber hermoso. que pase lo que pase,
todo es un error. Que si voy a la ayuda idónea, que es el espíritu, pues va a ser corregido, pero pues hay que ir allá, como decía en la oración, eh, ir al momento donde yo tomé esa decisión para tomar otra con el Espíritu Santo. Entonces eso quería compartirles, que me llegaba muy fuerte eso de la importancia de que reconozcamos que esa idea inconsciente que tenemos de pecado hay que soltarla y que no merecemos castigo y que simplemente son errores y van a ser corregidos. Eso pensaba. Bello, Muy Sandra, muy lindo, bien. Muy bellísimo. lindo, muy lindo. Sí, cierto. Es acordarnos del contenido del curso, el tema del curso. El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Ese hermano que tengo ahí, que de pronto me puede causar conflicto, es inocente. Es inocente, es inocente. Yo soy inocente, mi hermano es inocente. ¿Sí? Entonces eso ya nos pone en otro plano, ¿no? ¿Sí? Ya nos pone en el plano de ayudar, ¿cierto? De mirar, de no separarnos de nuestros hermanos, ¿sí? De no maximizar los errores, de ver a nuestros hermanos en el presente, ¿sí? Porque el ego lo que hace es un error, lo exagera, ¿cierto? No lo suelta, lo tergiversa, ¿sí? Porque pues necesita que yo me sienta culpable, que yo me sienta y que pierda la inocencia, ¿no? Y que vea a mi hermano también como culpable. Entonces, si veo a mi hermano como culpable, pues entonces ahí está el conflicto. Necesariamente va a haber conflicto, con toda seguridad. Es, es muy bello eso, que muchas gracias, Santa. Sí, así es. Hay que deshacernos de la culpa. Ese es el trabajo, Sí. ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, entonces hagámosle al párrafo 12. ¿Les 12. parece? Bueno. Dice, examinemos en qué consiste el error a fin de que pueda ser corregido, no encubierto. El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó. Aquí la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa, y de este error surge el mundo del pecado y el sacrificio. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo atribuirle valor al ataque. Miren la contradicción, ¿no? Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable aunque no entiendas por qué. Los efectos se ven como algo aparte de su fuente y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan. Y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir. A ver, miremoslo. Entonces, examinemos en qué consiste el error a fin de que pueda ser corregido, no encubierto. ¿Sí? O sea, hay una diferencia entre pecado y error, que es el otro elemento, ¿no? O sea, para el ego somos pecadores, cometemos pecados, ¿sí? Para el Espíritu Santo cometemos errores y los errores se corrigen. Los pecados se castigan, ¿cierto? Los errores se corrigen. Y tenemos, como lo acabamos de ver en la oración de la expiación, un ayudante que está a nuestro lado que nos ayuda a corregir los errores. Lo único que tenemos que hacer es entregarle esos errores para que él los corrija, confiar en él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el ego? El ego siempre va a buscar aplazar, 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 ¿sí? No va a negar, no va a querer ver el error, sino que evita enfrentarlo, ¿cierto? Más bien lo oculta. Habíamos visto la vez pasada el tema de la disociación, ¿cierto? Que el ego siempre quiere que nos mantengamos, que aceptemos el error o que aceptemos al Espíritu Santo y al ego al mismo tiempo, ¿sí? Cuando no podemos hacerlo, o estamos con el Espíritu Santo o estamos con el ego, pero no hay forma de transarnos ahí.
¿sí? Entonces dice, el pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó, ¿sí? O sea, el pecado que es la creencia en la separación. Hablar de pecado es hablar de separación. Hablar de pecado es ausencia de amor. Eso es el pecado. El pecado es ver a mi hermano diferente a como es. Cuando veo a mi hermano como no lo veo como un hijo de Dios, entonces ese es el pecado, un error, ¿cierto? Una falta, una separación. Hablar de pecado es hablar de separación, es hablar de ausencia de amor, ¿sí? Entonces, el pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó, ¿sí? El pecado es la proyección del ataque, proyectar el ataque, ese es el pecado. Aquí, dice, aquí la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa. Y de este error surge el mundo del pecado y el sacrificio. Bueno, esta es una tesis muy importante, ¿sí? Las ideas no pueden abandonar su fuente, eso es una enseñanza fundamental, ¿sí? Las ideas no pueden abandonar la fuente porque ¿cuál es la fuente? La mente, ¿sí? Las ideas no pueden abandonar la mente que las piensa, ¿sí? Entonces, como pensamiento de Dios, no podemos abandonar la mente de Dios, ¿sí? Fuimos creados como un pensamiento en la mente de Dios y siempre estaremos en su mente, ¿sí? Fuimos creados como una extensión del pensamiento de Dios, una extensión, ¿sí? Acuérdense que aquí volvemos al tema de la proyección y de la percepción, ¿cierto? O sea, dijéramos que lo que pensamos, así como vemos en nuestra mente, así proyectamos. Proyectamos con el ego, o sea, si en mi mente tengo elementos de conflicto, proyecto esos elementos de conflicto y eso es lo que va a ver a mis hermanos y al mundo. Ahora, si tengo pensamientos de amor, entonces voy a extender pensamientos de amor a mis hermanos y al mundo, ¿sí? ¿Y Dios qué hace? Extiende pensamientos de amor en sus creaciones, ¿cierto? Como hijos de Dios, ¿sí? Fuimos creados como un pensamiento en la mente de Dios, como una extensión de la mente de Dios, ¿sí? Ahora, nuestros propios pensamientos de separación tampoco han abandonado nuestra mente, ¿sí? Tampoco la han abandonado. Y por lo tanto, no tienen efecto sobre la realidad, hablando de la realidad, lo que tiene que ver con Dios, ¿cierto? O sea, nunca nuestros pensamientos van a abandonar la mente que los pensó, ¿cierto? Eso es válido para el ego y también para Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos inventado un mundo que no tiene existencia, ¿sí? Lo hemos proyectado. Hemos inventado este mundo para defendernos supuestamente del castigo de Dios, ¿cierto? Que Dios nos va a castigar por la creencia en la separación, ¿sí? Entonces, de lo que se trata, y nos ha insistido Jesús, no se trata de cambiar el mundo, sino la manera como vemos el mundo, ¿cierto? De eso se trata, cambiar la manera como vemos el mundo, ¿sí? Los pensamientos de ataque que tengamos permanecen en nuestra mente. Los pensamientos de amor también, ¿sí? Pero por eso necesitamos ayuda, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para que lo que prevalezca en nuestra mente sean los pensamientos de amor y no los pensamientos de ataque. ¿Sí? Exacto. Por esto Pero sí, yo puedo entender que los pensamientos de ataque, digamos, son fabricados por la mente del ego, claro, fabricados, no creados por sí, por el sistema de pensamiento de la verdad, que es inmodificable.
el pensamiento de ataque del ego sí se puede deshacer. El pensamiento de la verdad es inmodificable. Pensamiento de amor. Es así. Claro, claro. Se trata o sea, De moverse y de mover esa... cuando decimos deshacer el error, es mover esas falsas creencias que están ahí encrustadas en nuestra mente egoica, ¿verdad? exacto, exacto, Y que sí se puede liberar. correcto. Muy bien, claro que sí. Bueno, Hola, mira, qué bueno Buenas verte. tardes para Buenas. hola, todos. Y Liliana buenas tardes. también, buenas tardes. Hola, hola, hola. Qué maravilla que estén acá. Hola, feliz tarde. Muy bien. Saludos, Ileana. Gracias, mi amor, bien apreciado. Qué maravilla. Estamos en el párrafo 12, en la página 625 del texto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos en la oración 4. La tercera decía, aquí la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa, ¿no? O sea, para el ego, las ideas pueden abandonar su fuente, ¿sí? Para el ego. Y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio. O sea, este mundo del ego es una proyección, ¿cierto? Una proyección de la creencia en la separación, ¿sí? Entonces, dijéramos que se proyectó la mente colectiva o ego que se creyó separada de Dios, proyectó este mundo y proyectó al cuerpo como una manera de escapar del posible castigo de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Se imaginaba que Dios lo iba a castigar, ¿sí? Pero pues sabemos que esa es una creencia del ego, ¿cierto? Porque sabemos que por el principio de la expiación, cuando se dio la creencia en la separación, Dios ahí mismo corrigió el error, porque realmente nunca nos hemos separado de Dios. Lo que pasa es que con el ego creemos que nos hemos separado de Dios y por eso inventamos, por eso fabricamos este mundo y fabricamos el cuerpo, ¿no? Bueno, dice, este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo atribuirle valor al ataque. Miren el tema de lo paradójico en lo que se mueve el ego, ¿cierto? Entonces, por un lado, quiere justificar el ataque, pero a la vez probar la inocencia, ¿no? O sea, Jesús nos dice que tenemos como dos caras, ¿sí? Tenemos la cara y continuamente es lo que hacemos. Continuamente nos ponemos las máscaras, ¿cierto? Por eso se habla de la personalidad como una máscara, ¿no? Como muchas máscaras. Nos ponemos muchas máscaras y entonces tenemos una máscara de inocencia con la cual nos presentamos ante nuestros hermanos. Pero realmente por dentro sabemos que hay una máscara de rabia, de odio, de conflicto, ¿cierto? Así aparentemente sonreamos y nos mostremos inocentes, ¿sí? Pero debajo está la otra máscara, ¿sí? Entonces el ego juega a eso, ¿no? Juega a probar la inocencia y al mismo tiempo atribuirle valor al ataque. Acuérdense que habíamos leído una frase de Jesús, el capítulo 23 creo que habla del deseo de ser tratado injustamente, ¿sí? Como una manera de esconder, de poder manifestar nuestra inocencia. Eso cuestiona realmente, pero ¿cómo es que yo quiero que me traten injustamente? De entrada dice que no, decimos que eso no es cierto, pero en realidad sí, porque es tanta la culpa que cargamos que hasta aceptamos que nos traten injustamente con tal de que podamos echarle la culpa a un hermano, a una hermana, ¿no? Entonces, por mi culpa estoy enfermo, por tu culpa estoy enfermo, por tu culpa me muero, ¿sí? Es todo un juego del tema de la culpa, que la culpa es muy, muy, muy grande, muy profunda, porque tenemos el- el- el-
la creencia de que estamos separados de Dios, ¿sí? Victimizándonos. Y nos victimizamos, como dice Amira, exactamente, continuamente estamos en ese plan, ¿sí? Y cuando y es que el sentirse víctima tiene sus ventajas, ¿sí? Porque si yo me siento víctima, no soy responsable, no me siento responsable. Porque una víctima, quién le va a exigir nada? Responsabilidad, pobrecito, pobrecita, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene sus ventajas, sus ganancias, llamémoslo así, el sentirse víctima. Y Jesús nos va a hablar de eso. Y nos va a decir, no, nosotros no somos víctimas, somos responsables. ¿Sí? Y nos va a decir 0% de culpabilidad y 100% de responsabilidad. Cero culpa y 100% de responsabilidad. Soy responsable del mundo que veo, es una oración, ¿sí? Una enseñanza. Todo lo que veo, lo veo porque he elegido un maestro, como decíamos ahora. O he elegido el ego o elijo el Espíritu Santo, pero soy responsable de lo que estoy viendo. ¿Con qué maestro lo voy a ver? Ese es el tema, ¿sí? Pero soy responsable. Nadie me está haciendo nada. Todo me lo hago yo. Todo. Todo. El secreto de la salvación es sino este, que todo te lo haces a ti mismo. Nos dice Jesús. Todo nos lo hacemos a nosotros mismos. ¿Sí? Eso cuestiona, pero eso lo baja uno de la nube, ¿cierto? Porque el victimismo es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cierto? Al sentirse usted víctima, pues está tranquilo, ¿sí? Echándole la culpa a los demás, ¿sí? Y diciendo, no, es que yo soy así por mi papá, por mi mamá, etcétera, ¿no? ¿Sí? Eh, Kenneth Wapnick tiene un texto donde habla sobre los padres, ¿sí? O sea, y él dice que habla de la relación que tenía Bill Terford, el otro es, que le ayuda a él en el trabajo de la elaboración del curso, que Bill tenía muchos problemas con su padre, ¿cierto? Que el padre era violento, ¿no? Era fuerte, pues. Eh, pero decía una cosa muy interesante, que nosotros tenemos como una memoria selectiva. Recordamos de nuestros padres lo que nos conviene, ¿cierto? Entonces, las cosas grandiosas de nuestros padres o el solo hecho de las veces en que nuestros padres nos ayudaron, nos protegieron, nos salvaron la vida, porque si a un niño en los primeros días, un bebé en los primeros días no lo protegen, se muere, simplemente se muere, ¿sí? Si a un niño no lo abrazan en 8 días, se muere, ¿sí? O sea, es tanto la necesidad de cariño tan inherente al ser humano. Un niño, si no lo protegen, se muere por completo. Entonces, nos olvidamos como de todo eso y recordamos solamente las cosas conflictivas, ¿no? Entonces, decía que tenemos como una memoria, escogemos todos los recuerdos que van a justificar nuestra condición de sentirnos víctimas, ¿sí? Entonces yo me Para sufrir. acuerdo de mi papá solamente, o de mi mamá, solamente de esto y de esto. Lo otro no lo recuerdo, ¿no? ¿Sí? Es, es, es bien interesante eso, ¿no? Es como una trampa del ego, ¿no? Es una trampa del ego, claro. Hacernos recordar lo negativo. Siempre estamos buscando lo negativo, ¿sí? Nos olvidamos de las cosas bellas de nuestros padres, o no los comprendemos, sí, es que mi papá nunca jugó conmigo, nunca hizo esto, nunca hizo lo otro, pero nos olvidamos de que se la pasaba todo el día trabajando porque no tenía más forma, ¿sí? Entonces, bueno,
Pero interesante es eso, ¿no? O sea que, bueno, nuestros padres cometieron errores, ¿sí? Pero el hecho de el tema de que mis padres cometieron errores, yo no me puedo quedar toda la vida en los errores en los errores de mis padres, ¿cierto? Ahí no me puedo quedar, porque no me puedo quedar justificándome lo que me pasó por los errores de mis padres, ¿sí? Nadie me ha hecho nada. Esa es una de las cosas, de las enseñanzas fuertes que uno encuentra en el curso. Todo me lo he hecho yo, todo. ¿Con qué? Con mis propios pensamientos, con mis propias interpretaciones, ¿sí? Eso, solo tus propios pensamientos te hacen sufrir, dice Jesús en una lección. Eso es muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, porque queremos es echarle la culpa al papá, a la mamá, a la pareja, al gobierno, al que sea, menos asumir nuestra responsabilidad. Entonces, importante eso, ¿no? Que nos comprometamos con nuestra responsabilidad de cambiar los pensamientos de conflicto que tenemos, ¿cierto? Muy bien. Entonces Por habíamos eso hablado, sí, sigue. iba a comentar, por ahí, por eso el ego se maneja con el pasado y con el futuro y desaparece en el presente. O sea, que nuestra herramienta más fuerte que tenemos, además del perdón, ¿no? Como fundamental llave, es estar en presencia. Me pasa esto, ¿quién lo dice? O preguntarnos, indagarnos. Y todo eso se lleva a un autoconocimiento que te hace desvanecer lo que hemos fabricado, lo que no es verdadero. Eh, y solo se da en el presente, al igual que el perdón, solo se da en el presente. Claro que sí. Qué bello. Así es. Sí, cierto. Centrarnos en el presente. Ver a mi hermano en el presente. ¿Sí? Ahora. ¿Sí? Nada me gano con mirarlo en el pasado. No, lo veo en el presente. ¿Y cómo veo a mi hermano ahora? ¿Cómo estoy? Pues, mientras esté en el pasado, voy a tener remordimiento. Voy a tener resentimientos hacia mi hermano. Necesito verlo en el presente. En el presente. Sí. Esto Muy no es bien. casualidad, pues no existe, porque ayer empecé con una travesura que es para eso mismo, para llevar al presente el pasado en donde hubo una guerra de ego. Pero voy despacito, despacito, pero me encanta la travesura y yo me río en cada respuesta, porque ya sé que es mi reflejo. Y creo que sí, que lo que más fuerza tiene es el amor. Así que voy tranquila, sin tener expectativas ni comparaciones. Porque si ya nos metemos en las comparaciones de algo que pasó, ya entramos mal, porque estamos Claro, buscando un retruque o tener la razón. Otra cosa que dice el curso, ¿quieres ser feliz o tener la razón? claro. Así que yo estoy en el pequeño juego de vida de diluir esos. Por mi parte no los tengo, pero por el otro, que es reflejo, sí, pero y tengo la confianza como niña buena que se va a dar bien. Mira que pasaron cosas, pero bueno, también está la confianza como una de las cualidades del maestro, que creo que en 2 años yo la he afianzado un montón. Y por eso me animé a hacer travesuras nuevamente. Me río sola porque hago cada travesura. Qué maravilla, qué maravilla. Pues hay que reírnos. La risa, remedio infalible, decía por ahí algo. Muy bien, muy bien. Entonces decía, bueno, el párrafo, la oración 5 decía, este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo atribuirle valor al ataque.
¿sí? O sea, lo que hemos visto de la disociación, ¿sí? Cogemos una cosa, dos cosas contradictorias y queremos que funcionen al mismo tiempo como si nada, ¿no? ¿Sí? Pero recordamos que cuando hablamos de la disociación, que cuando se ponen una al frente de la otra, necesariamente hay que tomar una decisión, ¿cierto? ¿Sí? Y, y también lo que les decía ahora en eso de reglas para tomar decisiones. Siempre estamos tomando decisiones acompañados, nunca solos, o con el Espíritu Santo o con el ego, siempre, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién es el que está al frente, no? Muy bien. Dice, este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo atribuirle valor al ataque, ¿sí? Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable aunque no entiendes por qué. Sí, o sea, mientras yo me meto en la lógica del ego, siempre me voy a sentir culpable. ¿Sí? Así no sepa por qué. Siempre. ¿Sí? Entonces, es una de las cosas importantes que hay que mirar. O sea, la culpa es fuerte, fuerte, nos acompaña mucho. Los efectos se ven como aparte de su fuente y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan. ¿Sí? O sea, recordemos que todo está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que cambiar son los pensamientos, ¿sí? Y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir, ¿sí? Entonces es importante poder ver la diferencia, que podamos ver la diferencia entre esos dos maestros que tenemos, para que tomemos decisiones, ¿sí? O sea, si tomo una decisión y siento que estoy perdiendo la paz, elegí al ego, con seguridad. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hablo con un hermano o con una hermana y me contesta, bueno, con cuatro piedras, entonces la pregunta que yo debo hacerme es, ¿con qué maestro le hablé yo a mi hermano? Sí, fui amoroso cuando hablé con él, ¿sí? ¿O desde qué lugar le hablé? O sea, porque siempre somos nosotros, eso es muy importante, siempre somos nosotros. Mi hermano es un espejo, me está mostrando lo que estoy haciendo, me está mostrando la manera como me veo, porque así como ve a mi hermano, me estoy viendo yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que veo en mi hermano? Eso que veo en mi hermano no es de mi hermano, sino mío, que yo estoy proyectando en él, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, ¿tienen algo que decir de este párrafo? También es muy bello, muy cuestionador. Bueno, muy bien, entonces. Bueno, entonces veamos entonces el párrafo 13, que habla de la causa y el efecto. Causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una sola. Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad, que Él te creó como parte de sí mismo y que eso no puede sino seguir siendo verdad porque las ideas no abandonan su fuente. Esta es la ley de la creación, que cada idea que la mente conciba solo sirve para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. Esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente como con respecto a lo que la voluntad dispone verdaderamente, ya que la mente puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. Y creer que las ideas pueden abandonar su fuente es tratar inútilmente de hacer que las ilusiones sean verdad, pues nunca será posible engañar al Hijo de Dios. Bueno, muy bien. Entonces,
Dice, causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una sola, ¿cierto? O sea, la causa y el efecto son dependientes, ¿sí? O sea, no puede haber efecto sin causa, ¿cierto? Todo efecto tiene causa. O sea, no puede existir sin la causa, ¿sí? Ahora, si lo tomamos ya a nivel, dijéramos, a nivel del conocimiento con mayúscula o del cielo, de Dios, ¿cierto? Pues, ¿cuál es la única causa? Dios es la única causa, ¿cierto? ¿Y su hijo qué es? El efecto. Dios es la causa y su hijo es el efecto, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ya dijéramos a nivel de la percepción. Recuerden que la percepción surge cuando aparece el tema de la separación, ¿cierto? La percepción es sujeto y objeto. Ya de entrada ya hay una separación. Hay un sujeto que percibe y un objeto que es percibido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la causa a nivel de la percepción? El pensamiento de separación, o sea, el pecado. Es el pensamiento de separación o pecado. ¿Y cuál es el efecto? Pues este sueño de separación en que vivimos, ¿cierto? El sueño de sufrimiento y de muerte, ¿sí? Ese es el efecto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el perdón? Deshace el pecado, deshace la creencia en la separación. Eso es lo que hace el perdón, ¿sí? Al mostrar que la separación, que el pecado no puede tener efecto. O sea, nosotros nunca nos hemos separado de Dios, nunca nos hemos separado de Dios. Eso es lo que hace el perdón. El perdón nos retorna a la unidad, nos vuelve a la unidad, ¿sí? Entonces, simplemente el pecado es una interpretación a corregir, ¿sí? Pero no es una realidad. Por eso se habla de no, con lo que decía ahora Sandra, era de no hacer real el error, no hacer real el pecado. Porque cuando hacemos real el pecado, entonces de ahí se desprende todos los problemas de miedo, ¿sí? La culpa, el miedo, ¿sí? La separación, todo se va a desprender de ahí, ¿cierto? Bueno, entonces es importante eso de la causa y el efecto. Dice, Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad, que Él te creó como parte de sí mismo y que esto no puede sino seguir siendo verdad porque las ideas no abandonan su fuente. Lo que veíamos ahora, fuimos creados como como una extensión, como un pensamiento en la mente de Dios, un efecto de Dios. Eso es lo que somos, ¿cierto? Dios es nuestro único creador. El ego no es nuestro creador, ¿sí? Dice, esta es la ley de la creación, que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuir. Mire qué enseñanza tan bella. La ley de la creación, que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuir, ¿sí? O sea, al Hijo de Dios no le puede faltar nada porque lo tiene todo. No puede tener necesidades, ¿sí? Entonces, dice aquí, cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. O sea, que siempre estemos buscando la unidad, porque en la unidad es donde se da la abundancia, ¿cierto? No en la separación, ¿sí? Que siempre reconozcamos nuestra identidad como hijos de Dios, ¿sí? Y que siempre estemos
aumentando, dijéramos, apuntándole a la unidad y al amor, que son los elementos que nos van a permitir curar nuestra mente, ¿cierto? Nos curamos cuando estamos en la unidad y en el amor. Esa es una manera de superar la separación y la enfermedad y los conflictos, ¿sí? Entonces, la ley de la creación es que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. La pregunta, bueno, ¿estamos aumentando la abundancia? ¿Nos estamos alegrando de que mi hermano esté bien o estamos jugando a la separación con mi hermano? ¿Sí? ¿Lo estoy viendo como un hijo de Dios o lo estoy viendo como un personaje separado de mí? ¿Sí? Con el cual tengo que mantener la brecha de la separación de que hablábamos estos días. ¿Sí? Entonces, es muy importante esta ley. O sea, la pregunta que podemos hacernos, bueno, cuando trato a mi hermano, y esto es como hacerlo práctico, llamémoslo así. O sea, mm, cuando hablo con mi hermano, estoy fomentando la unidad con mi hermano. ¿Estoy haciendo sentir bien a mi hermano o no? ¿Sí? ¿Lo estoy viendo con amor? ¿Lo estoy viendo como un enemigo? ¿Cómo estoy viendo a mi hermano? ¿Sí? ¿Estoy transmitiéndole mensajes de amor, de paz? ¿Lo estoy haciendo sentir valioso o no lo estoy haciendo sentir valioso? Ahí estoy. Ahí, esos son elementos que me permiten ver, bueno, ¿estoy aplicando la ley de la creación, la ley de la unidad o no? ¿Cierto? Entonces, continuamente esto hay que llevarlo a la práctica. Jesús nos va a decir que esto no puede ser teórico. ¿Sí? Por eso es que este camino del curso, es un camino que se hace con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos. ¿Sí? Hay otros caminos que son diferentes, ¿cierto? Pero aquí este camino se hace con el hermano con el cual aparentemente tengo conflicto. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi hermano? ¿Estoy fomentando la separación o la unidad con él? ¿Estoy aplicando la ley de la creación o no la estoy aplicando? ¿Cierto? ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Dice, en la oración 4, dice, esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente como con respecto a lo que la voluntad dispone verdaderamente, ya que la mente puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. ¿Sí? Y creer que las ideas pueden abandonar su fuente es tratar inútilmente de hacer que las ilusiones sean verdad, pues nunca será posible engañar al Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, no podemos caer en la disociación. Aquí volvemos otra vez al tema de la disociación, ¿sí? Que es continuamente, porque la disociación es un mecanismo muy importante para el ego, ¿no? ¿Cierto? La disociación va a buscar que tengamos ocultos todos nuestros conflictos, ¿sí? Que los escondamos y que no los veamos, ¿sí? Pero para eso, recuerden que necesitamos ayuda porque si no, no podemos salir de esa situación, ¿cierto? Bueno, muy bien. No sé si tienen algo que decir de este párrafo. Sí. El tema de la causa y el efecto, ¿no? Sí. La causa es Dios, el efecto somos nosotros. El Hijo de Dios
sea, hay una diferencia. ¿Cuál es la verdad? Te habla de la verdad. La verdad es que somos hijos de Dios. El ego nos va a plantear de que somos hijos del ego, ¿cierto? De que somos nuestros propios creadores. Eso es lo que quiere el ego. Por eso el ego habla de la individualidad, de la autonomía, ¿cierto? Que tenemos que ser autónomos, ¿cierto? Hacer, hacer todas las cosas por nuestra cuenta, ¿sí? Pero entonces, aquí Jesús nos va a hablar de la importancia de hacer la voluntad de Dios, de unirnos a Él, ¿sí? No separarnos de Él. Y cuando nos unimos a Dios, estamos adquiriendo nuestra verdadera libertad, ¿sí? Porque estamos haciendo la voluntad, nuestra voluntad. ¿Y cuál es nuestra voluntad? La voluntad de Dios, ¿sí? Ya no hay separación entre la voluntad de Dios y la nuestra, es la misma. Es decir, si yo admito que la voluntad de Dios es la misma mía, pues entonces admito la libertad en Dios, ¿sí? No separado, diferente a lo que nos plantea el ego de ir cada uno por su cuenta, ¿no? ¿Sí? Cada uno por su cuenta y separado, ¿no? Bueno, muy bien. Me viene solo Sí, dejarnos gobernar por las leyes de Dios. exacto. Maravilloso. Así es. Exacto. Las leyes de Dios. Las leyes del amor, de la paz, de la unidad, de la bondad. ¿Cierto? De la bondad. Sí. Eh, bueno, el tema de la bondad es bien bonito. Juan Nick lo trabaja. Sí. Habla de sé bondadoso. Porque todo aquel con el que te encuentres está librando una dura batalla. ¿Sí? Mi hermano con el que me encuentro, que aparentemente me cae muy mal, está librando una dura batalla. Porque en este mundo del ego todos libramos una dura batalla. ¿Sí? Porque el tema de la separación, el tema de sentirnos separados, de sentirnos indignos, no merecedores, etcétera. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Algo más de este párrafo que les haya llamado la atención? ¿Sí? Bueno, entonces hagamos el siguiente. A ver, ya aquí entramos en el milagro. El milagro es posible cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no cuando se mantienen aparte. Curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma. Y esto no es liberación. El Hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad. Pues de otro modo seguirá exigiéndose a sí mismo alguna clase de sacrificio, negando así que todo es suyo y que no es susceptible de sufrir ninguna clase de pérdida. Los efectos que produce un pequeño sacrificio son iguales a los que produce toda la idea de sacrificio en sí. Si cualquier clase de pérdida fuera posible, entonces el Hijo de Dios no sería pleno ni podría ser quien es. No podría tampoco conocerse a sí mismo ni reconocer su voluntad. Habría jurado de su Padre y de su ser, haciendo de ambos sus enemigos acérrimos. Bueno, vamos a mirarlo por partes. El milagro es posible cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no cuando se mantienen aparte, ¿cierto? Pues importante esto. ¿Qué es un milagro? Es un efecto, ¿sí? ¿Cuál es la causa del milagro? Estar libre de culpa.
¿cierto? Cuando yo estoy libre de culpa, cuando yo estoy en Dios, se produce una corrección, se produce un efecto, se produce un milagro, ¿sí? Entonces, por eso el milagro es una corrección, ¿sí? Entonces es importante que siempre es necesario traer la causa y el efecto y elegir, traerlo frente a frente y elegir, ¿sí? Dice, curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma, ¿sí? Entonces, a ver, recordemos la lección 136, que dice que la enfermedad es una defensa contra la verdad, ¿sí? O sea, recuerden la oración, la lección 136. La enfermedad es una defensa contra la verdad. ¿Cuándo se produce la enfermedad? Cuando se produce un ataque en mi mente contra Dios o contra un hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la causa? El ataque a la verdad, al hijo de Dios. Y el efecto de la enfermedad. Ahí en esa lección, Jesús describe esto de una manera muy clara, ¿sí? O sea, yo, supongamos, tengo un pensamiento de ataque hacia un hermano, ¿sí? Tengo un pensamiento de ataque hacia un hermano que es un hijo de Dios. Entonces, estoy atacando la verdad. La verdad es que somos hijos de Dios. Entonces dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. En vez de ver a mi hermano como el hijo de Dios que soy, que es, lo ataco, ¿cierto? Y ese, como darle lo mismo que recibir, ese ataque se puede devolver contra mí en forma de un síntoma, ¿cierto? En otra parte de Jesús nos va a decir que la enfermedad es una falta de perdón, como habíamos visto, ¿sí? La enfermedad es una falta de perdón, ¿sí? Entonces, hay que valernos de la oración de la expiación que vimos ahora y al momento en que se cometió el error, entregarlo al Espíritu Santo, ¿sí? Y volver a recuperar nuestra paz para sanar nuestra mente, ¿cierto? Entonces, importante es, hay una oración en la lección 136 que dice que la enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy. ¿Y qué es lo que soy? Soy un hijo de Dios. Y dejaré que mi mente sane completamente. ¿Cuándo sana mi mente? Cuando acepto lo que soy, la verdad de lo que soy. Mientras no acepte la verdad de lo que soy, mientras no acepte que soy un hijo de Dios, voy a seguir en la enfermedad, en el síntoma. Entonces, por eso aquí nos plantea eso, ¿cierto? Dice aquí, curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma, ¿cierto? Yo puedo, supongamos, volviendo al tema de la enfermedad, puedo curar el efecto, ¿cierto? Puedo tomar un medicamento, ¿sí? Pero si no sano los pensamientos de conflicto, pues entonces puede que el síntoma cambie de otra forma, cambie de forma, pero el síntoma y la causa sigue. La causa es el conflicto con mi hermano, con Dios, conmigo mismo, ¿sí? Eso es lo que tengo que perdonar. Tengo que perdonar y tengo que ir mirar qué es lo que está pasando conmigo. Bueno, muy bien. Dice, y curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma. Y esto no es liberación, no es liberación. El Hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad. Pues de otro modo seguirá exigiéndose a sí mismo alguna clase de sacrificio, negando así que todo es suyo y que no es susceptible de sufrir ninguna clase de pérdida. ¿Sí? Es importante esto, ¿no?
El Hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad, pues de otro modo seguirá exigiendo exigiendo a sí mismo algún sacrificio, negando así que todo es suyo, lo que veíamos ahora, y que no es susceptible de sufrir ninguna clase de pérdida. Como hijos de Dios lo tenemos todo, lo somos todo, ¿sí? No tenemos por qué sufrir, tenemos por qué tener pérdidas de ninguna manera, ¿cierto? Entonces, es como mirar el tema de las adicciones, por ejemplo, ¿sí? O sea, un muchacho adicto, una persona adicta puede estar en un centro de rehabilitación, puede estar un año, bueno, tiempo, ¿sí? Y bien, podríamos decir que deja los efectos, deja de consumir, pero es posible que cuando salga vuelve o caiga en la adicción. ¿Por qué? Porque no ha cambiado los pensamientos que lo llevaron a la adicción, porque no ha encontrado qué es lo que no quiere ver y qué es lo que hace que la adicción le esté tapando, ¿cierto? Hay algo que no quiere ver, algo que está negando y no lo está asumiendo. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que tiene? No se ha trabajado los pensamientos, pueden ser pensamientos de desvalorización, ¿sí? Pueden ser pensamientos de no reconocerse, pueden ser pensamientos de pensar de que todas las cosas tienen que ser como él quiere. Si no son como él quiere, entonces él entra en conflicto. En fin, muchos pensamientos, pero esos pensamientos no se han trabajado. Cuando no se han trabajado, entonces cuando sale y hay algún conflicto que dispara y vuelve a esos pensamientos que no sanó, que no perdonó, ¿sí? Vuelve y se dispara la adicción, ¿cierto? O sea, todo esto nos va a llevar al perdón necesariamente. Hablemos de adicciones, hablemos de cualquier enfermedad. Siempre está el perdón de por medio, siempre, ¿sí? Lo importante es sanar nuestra mente, estar en paz. Puede que el cuerpo siga con los síntomas, porque esto no es causa y efecto, ¿cierto? Esto no es como prender un bombillo, entonces yo lo prendo y tal, la luz, ¿sí? No, yo puedo hacer un trabajo de perdón, puedo reconciliarme, puedo sanar mi mente y no necesariamente el cuerpo se va a sanar, ¿cierto? Puede que se sane, pero lo importante es sanar la mente, ¿cierto? Sanar la mente. Bueno, muy bien. Dice, mm, en cada milagro, a ver, vamos en el 14. El Hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad, pues de otro modo seguirá exigiéndose a sí mismo alguna clase de sacrificio, negando así que todo es suyo y que no es susceptible de sufrir ninguna clase de pérdida. Ya hemos hablado del sacrificio, ¿cierto? El sacrificio no tiene que ver nada con Dios, nada. Nada tiene que ver con Dios el sacrificio, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué no queremos escapar de la culpabilidad? ¿Sí? Porque no queremos soltar el pasado. ¿Sí? Porque el pasado nos da unas ganancias, podríamos decir. Porque el pasado, estar en el pasado me hace que volvamos, como decíamos ahora, a mi condición de víctima y no asumir mi responsabilidad de que tengo que cambiar mis pensamientos. Que estoy sufriendo son por mis pensamientos, ¿sí? Porque me estoy condenando a mí mismo. Nadie me está condenando, yo estoy aceptando. Puede que un hermano me condene, ¿sí? Pero yo puedo decir, eso no tiene que ver conmigo, ¿sí? Puedo ver esto de otra manera, ¿sí? No es así como me veo, yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Mi hermano puede desconocerme, pero yo no acepto lo que piensa mi hermano de mí, ¿sí? Más bien bendigo a mi hermano, lo veo de otra manera, ¿cierto? Entonces siempre somos nosotros, no son los demás, ¿sí? Esto es una de las cosas cuestionadoras del curso, realmente.
que cuestionan y que son muy difíciles de aceptar porque estamos desde muy niños enseñados a sentirnos víctimas y a proyectar. Acuérdense que la proyectar. ¿Quién fue? No, yo no fui, fue el otro, ¿no? Proyecto en el otro mis problemas y no asumo mi responsabilidad, ¿cierto? Entonces, importante eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que, y es la pregunta que podemos hacernos, qué es lo que no queremos perdonar? ¿Qué no queremos perdonar? ¿Cierto? ¿Qué, qué sentimientos mantengo? ¿Cierto? ¿Qué no quiero soltar del pasado? ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Qué pena que no puse esto en silencio. Ah, no. Entonces es importante eso, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos perdonar? ¿Qué es lo que no queremos perdonar? ¿Qué es lo que no queremos ver? ¿Sí? Esa es una pregunta importante que podríamos hacer, ¿no? ¿Por qué no queremos soltar nuestra situación? ¿Cierto? Yo quería preguntar esto de soltar, que tiene que ver con el perdón, eh, también la creencia de que podemos ser salvadores. Sí, 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 sí. Eso también hay que perdonar, porque en mi caso particular, cuando iban dejando mis compañeros la formación, a mí me agarraba como una cosa, ¿cómo va a dejar a esta histórica? Era una cosa que le hablaba, que no lo dejé, que... Y terminé entendiendo y comprendiendo que la decisión y el camino y el proceso es de cada uno, pero me costó sacarme la idea de que yo podía ayudar a que continuara. Y así nos pasa en cualquier contexto, ¿no? Cuando alguien baja los brazos y vos le ves el potencial y decís, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacés? Y ya le empezás a cuestionar una decisión propia. Y ahí haces y decís, pero es mi reflejo. Y a veces te terminás embarullando y complicando. Y mi tutor en ese momento me dijo, hay hermanos que te pueden retrasar en tu camino. Y yo ahí quedé, como que me dio como un pincelazo en la cara. Este, y te iba a preguntar eso, Jorge Luis. ¿Puede pasar que con esa pasión que tenemos de expandir, de expresar las vivencias, la experiencia de un curso de los milagros, cuando tenemos un hermano enfrente que está en la posición de ahí, no quiero dejar, soltar? Sí, 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 sí. Jesús dice hay una cita que toma de la Biblia en el curso. Dice, si tu hermano te pide que camines con él 1 milla, camina 2. ¿Sí? Camina 2. Pero no permitas que él te retrase en tu camino ni que tú lo retrases a él. ¿Sí? Mi hermano tiene que hacer su camino. Yo lo ayudo a que haga su camino. ¿Sí? Pero la responsabilidad es de él. ¿Cierto? Él tiene que asumir su responsabilidad. ¿Sí? Eso, dijéramos que cada situación de esas hay que ir pidiendo ayuda, ¿cierto? Continuamente estar pidiendo ayuda para, para poder eh,
comportarnos con nuestros hermanos, cómo actúo con mis hermanos, ¿sí? Y será lo que se me inspire a hacerlo, ¿no? Pero no hay como un método, pues, porque el curso, acuérdate que el curso no es de comportamiento, sino de causa, y la causa es estar en la mente, cambiar los pensamientos. Entonces, yo puedo en un momento determinado, si se me inspira a hacer determinada cosa, la hago, y si no, pues no la hago, y no pasa nada. En el comportamiento, en el contenido, ahí, ahí no me puedo bajar. El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Ese es el contenido. Mi hermano es inocente, ¿sí? Y lo veo como inocente, ¿sí? Pero ya el comportamiento, el cómo hacer, eso será lo que se me inspire en pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, ¿cierto? Ir resolviéndolo paso a paso, ¿no? Pero no hay fórmulas, pues no hay fórmulas, ¿no? Simplemente que esa enseñanza de Jesús es muy bonita, ¿no? Bueno, ayudo a mi hermano, pero mi hermano también tiene que hacer su camino, tiene que hacer su camino. Y lo que dice Guarniz es muy importante también. Cada hermano está librando una dura batalla. Por eso hay que ser bondadosos con los hermanos, ¿sí? No sé cuál es la batalla o las batallas que está librando mi hermano. No la sé, ¿cierto? Entonces, ¿a eso que nos lleva a qué? A no hacer juicios. Cero juicio, cero juicio, cero juicio, ¿sí? Es a ver, Jesús habla de que el perdón es observa, espera y no juzga. Observa, espera, o sea, se toma una pausa y no juzga, ¿sí? Observar, esperar y no juzgar. La pausa es muy importante. Esperar. Tomar una pausa para observar y no juzgar. Eso sí, no vamos a juzgar al hermano, no lo vamos a juzgar, pero vamos a observar, vamos a esperar, porque el ego no quiere que esperemos, sino que actuemos a como dé lugar. No, espero, ¿cierto? Me tomo el tiempo, me aquieto. ¿Y qué es aquietar? Pues es parar los juicios. Me aquieto, pido ayuda, me aquieto, ¿sí? Y haré lo que se me inspire, ¿sí? Pero sin olvidar el contenido. El contenido sí no me puedo bajar, ¿sí? Ese sí lo tengo que mantener continuamente. Bueno, muy bien. Pero pues eso, como te digo, es paso a paso, ¿no? Eso es pidiendo ayuda, y mirando cada caso, ¿no? Bueno, vamos a ver. El Hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad. Volvemos a la culpabilidad. Pues de otro modo seguirá exigiéndose a sí mismo alguna clase de sacrificio, negando así que todo es suyo y que no es susceptible de sufrir ninguna clase de pérdida. Dice, los efectos que produce un pequeño sacrificio son iguales a los que produce toda la idea de sacrificio en sí. O sea, volvemos a la enseñanza fundamental el primer principio de los milagros dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay un milagro más grande o más pequeño que otro. No hay un sacrificio chiquito y uno grande. Todos son sacrificios y todos indican separación, ¿sí? Todos indican la negación de nuestra condición de hijos de Dios. Todos indican que no aceptamos que lo tenemos todo y que lo somos todo. Y que por lo tanto no tenemos por qué sacrificarnos, así sea un poquitico, ¿sí? Porque un poquitico de sacrificio es igual a un sacrificio inmenso, ¿sí? Porque el tema es el contenido, ¿cierto? No la forma. El contenido es la separación. La forma es que sea más grande o más pequeño, no, eso no importa. Lo que importa es el contenido. Aceptar que tengo que renunciar a algo, porque es que el sacrificio es renunciar. Renuncio a algo en beneficio de alguien o de algo, buscando conseguir alguna situación.
No tengo que renunciar a nada porque lo tengo todo. Y mi hermano también lo tiene todo. Entonces yo no tengo por qué renunciar a algo para dárselo a mi hermano cuando mi hermano lo tiene todo. Entonces lo que debo hacer es ayudarle a mi hermano para que él vea el Hijo de Dios que es. ¿Cierto? Es como el tema del espejo. A mí me encanta esa metáfora. O sea, yo no me puedo ver la cara, ¿sí o no? Necesito un espejo para verme, ¿sí? Mi hermano no se ve la cara, él no se ve la cara. Pero mi hermano, si yo lo veo como el Hijo de Dios que es, él ve en mis ojos que la grandeza que es como Hijo de Dios. Y se reconoce en mi mirada porque yo lo estoy viendo como un Hijo de Dios. Está viéndose en mí, viendo todo la grandeza que tiene como Hijo de Dios. Entonces yo no lo veo como el pobrecito, como el que le falta algo, no, lo veo grande, lo veo como lo que es, ¿sí? Entonces ahí él se va a reconocer, aunque sea por un instante, que él es grande, que él es un hijo de Dios, ¿cierto? Es siempre, acuérdense que para que haya enfermedad se necesitan dos, ¿sí? Eso también lo hemos visto. ¿Sí? Uno que se cree enfermo y otro que ratifica que está enfermo, ¿sí? Entonces, si veo a mi hermano enfermo, lo enfermo. No, lo veo como el Hijo de Dios que es, ¿sí? No lo puedo ver desde la enfermedad, ¿sí? Porque la enfermedad es una defensa contra la verdad, como hablamos ahora, ¿sí? Entonces, es cambiar la manera como veo a mi hermano, ¿cierto? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver, entonces dice, el 6, la oración 6 dice, los efectos que produce un pequeño sacrificio son iguales a los que produce toda la idea del sacrificio en sí. Si cualquier clase de pérdida fuera posible, entonces el Hijo de Dios no sería pleno ni podría ser quien es, ¿cierto? Lo que hablamos ahora. No podría tampoco conocerse a sí mismo ni reconocer su voluntad. Habría al jurado de su padre y de su ser, haciendo de ambos sus enemigos acérrimos, ¿sí? O sea, no es posible la pérdida para el Hijo de Dios, ¿sí? No es posible que renunciemos a nuestra unicidad, a nuestra unión con Dios y con nuestros hermanos. No es posible, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos cuando aceptamos la idea del sacrificio. Bueno, yo les propongo que dejemos en este párrafo, seguimos en el párrafo 15. La verdad es que esta lección es muy, muy rica bueno, por todas partes tiene para múltiples enseñanzas. Entonces les voy a proponer que hagamos una, como un trabajo de sanación, ¿cierto? Mm. Ahora me dio risa porque la imprimí y la embolaté. Pero bueno, no sé dónde anda, me va a acordar. Entonces, le trabajé un rato y se me embolató a la hora de sacarla. Pero bueno, listo, entonces, a ver, eh, cerremos los ojos, cerremos los ojos mm, y pidamos la ayuda del poder superior que consideremos, del Espíritu Santo, de Jesús, de Dios, de María, el poder superior. Pidámosles, pidámosle que nos ayude a ir a nuestra mente, ¿sí? A encontrar esos pensamientos de conflicto, esas situaciones que no queremos ver, que nos negamos a ver, que nos negamos a perdonar.
Pidámosle que nos ayude a ver, a vernos desde el amor y no desde el miedo. Y les voy a recordar lo que estudiamos la vez pasada. Dice, el perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Entonces, piensen en un hermano o en un acontecimiento o situación que les esté quitando la paz. Puede ser un hermano o hermana, o puede ser un conflicto que esté pasando en el mundo, o una situación, o cualquier situación que en este momento les esté quitando la paz. Y miren cuáles son los pensamientos relacionados con esa situación que les está quitando la paz. ¿Qué pensamientos les llegan a la mente? ¿Qué pensamientos les están llegando con relación a esa persona, a esa situación, a ese conflicto, a ese acontecimiento? ¿Cuáles son esos pensamientos que les llegan? ¿Cómo se ven a sí mismos en relación a esa situación, a ese hermano? ¿Qué sentimientos les produce? ¿Qué sentimientos les produce esos pensamientos? ¿Cómo se siente? ¿Qué emociones le llegan? Ahora, imagínense que van por un campo hermoso, lleno de flores, las flores más bellas que se pueden imaginar, lleno de sonidos, de los sonidos más bellos. ¿Sí? Hay hay un viento agradable. Ubíquense en ese espacio hermoso, maravilloso. Están ahí y van caminando. Y resulta que van cargando un saco, un costal, lleno de todos los pensamientos que tienen contra el hermano, contra la situación o el acontecimiento. Todos los pensamientos y sentimientos que les genera ese hermano. Los rencores, los resentimientos, los miedos, los conflictos. Van cargando ese saco lleno de todo eso, de todos esos conflictos. Y por lo tanto no pueden disfrutar de ese paisaje tan hermoso que tienen al frente. No lo pueden disfrutar. Porque a medida que van avanzando, van sintiendo ese saco, ese costal más pesado. ¿Por qué? Porque recuerdan situaciones del pasado. Y un pensamiento trae otro pensamiento y a otro, y en un momento tienen 1000 pensamientos más que tienen que cargar. 1000 situaciones conflictivas, 1000 recuerdos. Y se imaginan cosas
que les pueden pasar debido a la situación con el hermano o debido al acontecimiento o al suceso que pasó. Y esa carga del pasado, a medida que avanzan, se hace cada vez más pesada. Y esa carga del futuro, del miedo que produce el futuro, por esa situación que ustedes piensan que va a ser terrible, ¿sí? Algo que va a suceder. No saben qué es, pero se lo imaginan. Y se imaginan los peores escenarios. Y entonces ese saco cada vez más está más pesado, más pesado, más pesado. Y lo están cargando en sus hombros. Y tambalean. Entonces, ¿qué flores bellas van a ver? ¿Qué sonidos de pájaros hermosos van a escuchar? No. Solamente están preocupados por sostener ese saco y que no se caigan al suelo porque cada vez está más pesado. Y llegan a una puerta. En medio de ese campo hay una puerta que en el dintel, en la parte de arriba, dice la felicidad. Y ustedes alcanzan a ver detrás de la puerta, alcanzan a ver ahí un campo también 1.000.000 de veces más hermoso del cual han pasado. Una situación inimaginable de dicha. Alcanzan a vislumbrarla. Pero no hay forma de entrar sino transformando esos pensamientos, esos sentimientos que los han estado, con los cuales han estado separados de sus hermanos o por la situación y el acontecimiento que se presentó. Y entonces ahora todos esos pensamientos de separación los van a convertir en pensamientos de unión. Van a desear estar unidos a ese hermano. Y van a cambiar esos pensamientos de separación por pensamientos de unidad. Van a plantearse querer cambiar la manera como ven a ese hermano. Y a medida que ustedes van cambiando esos pensamientos negativos de conflicto, de separación con su hermano, van sintiendo que ese saco se va transformando en una llave, en una hermosa llave, con las cuales pueden abrir esa puerta que los va a conducir a la felicidad. Entonces, tómense un tiempo, cambien esos pensamientos de conflicto, de separación con su hermano, o por la situación que sucedió, cámbienlo, cámbienlos por pensamientos de unidad, de paz, de bondad, de alegría, de felicidad, para que puedan tener la llave que les permita entrar a ese hermoso campo que está en su mente, donde está la felicidad, donde está Dios, donde está el Hijo de Dios, donde está Cristo, donde está el recuerdo de Dios. Ya tienen la llave, ya han hecho esa transformación en su mente y se deciden abren la puerta y entran a la unidad, entran a la unidad con Dios y con sus hermanos. Y ahí pueden reposar, estar en paz.
Es un lugar de perfecta unidad, de perfecta bondad, de perfecto amor. No hay nada que temer, no hay nada que temer. No hay sino reconocimiento, no hay sino confianza, no hay sino bondad por todas partes. Descansen en ese lugar tan hermoso. Descansen. Han perdonado y se han perdonado. Por eso pueden entrar al reino de la felicidad, al reino de y descansar ahí. Se lo merecen, se lo han ganado. Son valiosos, porque su valía la estableció. Son las hijas amadas de Dios. Sientan eso. Sientan toda la bondad de la que son capaces y que está en su mente. Y que lo único que pueden hacer para entrar a ese lugar de paz, de confianza y de amor es simplemente perdonar. Decídanse a perdonar. Dios está con ustedes. El Espíritu Santo les ha ayudado a transformar todos esos conflictos en la llave de la felicidad. Disfruten, entren al reino de Dios que está en su reino. Sientan, sientan. Disfrútenlo. Están un tiempo en ese lugar tan hermoso de su reino. Cuando quieran, pueden regresar. Bien. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. A ese lugar pueden ir. Ese es un lugar seguro que tienen en su mente. Recuerden que la llave de la felicidad es el perdón. Para entrar al reino de la felicidad, el reino de Dios, se necesita perdonar.
Se necesita liberarse de todo ese saco inmenso de cosas. Se necesitan ver las cosas de otra manera, con la mirada de... Muy bien. ¿Algo para Después contar? de ver- sí, después de ver el campo con tantas flores, tengo más ganas de hacer travesuras. Ay, Me parece que termina el Zoom, sí. me meto en esa aplicación a donde no estoy bloqueada. Bueno, Qué hay que jugar el maravilla, juego, que qué sea divertido. maravilla. Claro que sí, claro que sí. Ujú. Así es. Sin olvidarnos de reír. Esa es la clave. Así es. Esa es la clave. Acuérdense que no podemos tomarnos este mundo en serio. Del mundo del ego no. Por tomarlo en Tal, serio estamos en la que estamos. tal cual, nuestra valía no puede ser, no voy a decir desvalizadas, otra palabra también. Pero cuando uno tiene certeza, ya no hay miedo. Entonces uno le puede poner la palabra travesura, audacia, cualquier palabra. Pero si lo que lleva a la acción hay una coherencia entre lo que pensás y lo que sentís, y entregado, nada malo puede pasar. Así que, bien. Claro. Hermoso. Hermoso, Patricia. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Una De- feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente, dentro de 8 días está Carlos David. Carlos David. Ok. Ok. Entonces nos encontramos. Recuerden que este espacio siempre está abierto. Pueden utilizar el mismo link, ¿sí? A la misma hora, o estoy yo o está Carlos David. Nos estamos intercalando, como decir, dos jueves cada uno para que a veces los temas no queden como tan lejos, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos, saben que cuentan con este espacio y saben que en su mente cuentan con un lugar seguro. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el reino de la felicidad? Simplemente necesitan una llave, que es el perdón. Bueno, Y muy soltar esas bien, cargas. Chao, gracias. maravilloso. Muchas Gracias. gracias. Que Gracias. estén bien. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Gracias, gracias. Amén.